Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Amén. Vamos a empezar. Vamos a comenzar declarando. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es la palabra de Dios para mi vida. Es Dios hablándome a mí. Es Dios hablándome a mí. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios Pueblo adquirido por para Dios. anunciar Para anunciar las virtudes las virtudes de aquel que me llamó de aquel que me llamó de las tinieblas de las tinieblas a su luz admirable. a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy la respuesta de Dios Soy la respuesta de Dios a la oración de mucha gente. a la oración de mucha gente. La creación entera La creación entera gime gime esperando mi manifestación gloriosa. esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida Me hablaré palabras de vida y no de muerte, y no de muerte. de riqueza De riqueza y no de pobreza, y no de pobreza. de salud De salud y no de enfermedad. y no de enfermedad. Porque hay milagros en mi boca. Porque hay milagros en mi boca. Tengo miles de ángeles Tengo miles de ángeles a mi disposición, a mi disposición, esperando mis órdenes esperando mis órdenes para actuar. para actuar. He sido sellado He sido sellado con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo de la promesa. de la promesa. El que levantó de los muertos a Jesús El que levantó de los muertos a Jesús mora en mí mora en mí y me perfecciona cada y día. me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, la preciosa, siempre viva, siempre viva, fructífera fructífera y poderosa y semilla poderosa semilla de la palabra de Dios. de la palabra de Dios. Mi mente está alerta, Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto. mi corazón está dispuesto. Nunca más seré el mismo. Nunca más seré el mismo. Nunca, 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 nunca más nunca más seré el mismo. seré el mismo. Amén. 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 Vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo del libro de Romanos y hoy vamos a empezar a ver la culpabilidad del hombre. Señalábamos que el problema con la gracia, el tropiezo que tienen muchas personas es que no logran entender realmente que tanto nos ha perdonado Dios. Y al no lograr entender que tanto nos ha perdonado Dios, no logran entender qué tan grande es la deuda que tienen con Dios. ¿No? Ciñéndonos a esta pregunta que Jesús le hizo a este hombre. No, mira, un hombre tenía 2 criados, uno le debía el salario de un mes, el otro el de 10 años. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó a ambos la deuda. ¿Quién le amará más? El Señor dijo, y le respondieron, ¿no? Pues al que más se le perdonó. Y le dice, rectamente has juzgado. Pues a quien más se le perdona, a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y a quien poco se le perdona, poco amor muestra. El gran problema que tienen muchas personas es que observan las cosas pero desde su propia perspectiva, ¿no? Y ante nuestra propia perspectiva no somos tan malos. Pero bajo la perspectiva de Dios, ¿y qué tan diferente es la perspectiva de Dios? A ver, Jesús lo puso así. Y dijo, oísteis que fue dicho, no matarás. Mas yo os digo, cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable. ¿Culpable de qué, hermano? De homicidio. Entonces, las personas podían decir, como de hecho a muchos les he escuchado decir, pero yo no he matado a nadie. ¿Te has enojado contra alguien? Sí. Delante de Dios, eres un asesino. O sea, los estándares de Dios son así. Y ya si con eso no era suficiente, luego dice, ¿no? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Recuerdo que con algunos hermanos conversábamos y me decían, no, pero codiciarla es tener ya pensamientos, no, el simple hecho de que la estás viendo diferente a un cactus,
ya la estás codiciando. ¿Por qué? Porque es en la misma proporción de que no dice que lo insultes, no dice que si lo golpeas, dice simplemente por enojarte ya eres culpable. Entonces igual, simplemente por mirarla, wow, qué linda, listo. Esos son los estándares de Dios, así de imposibles son. Entonces, cuando nos vemos con nuestros propios estándares, sí, no somos tan malos, pero pregúntale a Dios. Y Él no es que te está perdonando una miradita, te está perdonando un adulterio. No es que te está perdonando un poquito de impaciencia, te está perdonando un homicidio. Entonces tu cuenta tal vez no lo tienes claro, no es como que te pides un préstamo y dices, bueno, yo me presté 100 soles y de repente, fágate, te mandan una carta y estás debiendo 10.000 y tú, ¿de dónde salió esto si yo solo le di 100? No sé si solo me han dado 100. Ah, no, es que usted firmó y aquí tiene esta cláusula y interés y el seguro y esta cosa y el derecho de cuenta, todo al final no cuentas. Entonces, ¿de dónde salió? ¡Esto es injusto! No, es perfectamente legal. Al momento de tú firmar, te comprometiste a eso. Es que yo no sé, ese es tu problema. O sea, ahí está en el papel, con letras chiquitas, no viola ninguna ley, pero ahí está. Es el error en que cae mucha gente. No, yo creo que si Dios pone en una balanza mis obras buenas y contra mis obras malas, al final si mis obras buenas pesan más. Es que tú piensas que eso, lo que tú llamas obras buenas, Dios te lo estaba contando como obras buenas, cuando la palabra dice claramente que todas nuestras buenas obras para Él son como trapo de inmundicia. Entonces cada vez que tú intentabas con tus buenas obras pagar por tus malas obras, la embarrabas más. No arreglabas nada, lo empeorabas. No estabas sacando el chicle, lo estabas embarrando. No estabas limpiando. Estabas esparciendo la inmundicia. No arreglabas nada. Entonces ahí es el engaño en el que muchos caen y por lo que no terminan, y como no terminan de caer en cuenta la deuda que tenían con Dios, no son conscientes de en realidad qué tan perdonados son. Y por eso es que tampoco es mucho el amor que expresan. ¿Quiénes son los que se ponen más radicales? Los que sí saben claramente, no necesitan que nadie venga y les diga que estaban en el borde, en el precipicio. Por eso es que la gente que ha tenido estilos de vida a veces más extremos, vamos a usar ese término, suelen ser un poco más apasionados también cuando llegan al Señor, porque son muy conscientes de la deuda que tienen, de dónde los ha sacado de Dios, de qué les ha perdonado. No es que el resto esté mejor, simplemente que el resto no se da cuenta y ellos sí. Pero si le preguntas a Dios, no están muy lejos. O sea, no todos los que están en la cárcel están por asesinos. Hay gente que está por estafa, hay otros que están por secuestro, pero yo no maté a nadie. Igual lo que hiciste fue terrible. ¿Asaltaban? No, pero yo no le hice nada malo, yo solamente le quitaba a los ricos para darle a los pobres, o sea, a mí y a mi familia. Pues estaba mal igual. Entonces, vamos a ver el criterio de Dios, por favor, nadie se desanime, les voy dando un spoiler, esto va a cambiar, pero esto es para que sepamos, como a veces nosotros cuando nos vemos por nuestros propios estándares, nos vemos un poco mejor de lo que en realidad es. Vamos a ver, según la perspectiva de Dios, cómo va la cosa. ¿Cómo está el ser humano delante de Dios? Porque por ahí podemos terminar cantando, ¿cómo era esta canción? What a wonderful, qué mundo tan maravilloso, ¿no? Vamos a terminar cantando, salgo a la calle, veo a los niños, qué mundo tan hermoso. Bueno, vamos a ver si Dios lo ve así de hermoso. A ver si Dios también sale, mira las plantas y ve qué mundo tan maravilloso. O sea, sí, cuando Él lo creó, la palabra lo dice a cada instante, y vio lo que había hecho, y vio que era bueno. Cada momento Él se alegró. Dijo, esto está bien, esto está bonito. Pero la pregunta es, ¿el mundo que vemos hoy es el que Dios creó?
¿Esto es el jardín del Edén? Lejos de ser el jardín del Edén. Entonces, ya con eso es como para que ya nos vayamos dando cuenta. A ver, ¿cuál es el estándar de Dios? El mundo debería ser el jardín del Edén. ¿Qué tan lejos está el jardín del Edén? Te va dando una idea de cuál va a ser su crítica. ¿Qué tan exigente él puede ser con cómo están las cosas ahora? Pero de nuevo, por favor, nadie se desanime. Esto es simplemente para entender el amor de Dios, ¿ok? Para entender qué es lo que Dios está pasando por alto. ¿Qué es lo que Él nos ha perdonado? ¿Qué es lo que Él está dejando atrás? No es que Él, no te preocupes, no fue nada. No, sí fue bastante. Fue tanto y tan complicado que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así de complicado era. No me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Desde aquí va a empezar a aparecer algo que vamos a observar en los siguientes capítulos, esta tipificación de dos clases de personas, judío y griego. Se va a usar estos términos para graficarnos a dos tipos distintos de seres humanos. El judío es aquel que creció con conciencia de Dios, que desde su niñez se le enseñó que Dios existe, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere del ser humano, qué es lo bueno y lo malo, ¿no? Con esa capacidad de distinguir. Pero eso todo el mundo lo tiene, según Dios, ¿no? Cuando Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive y que pregone, Jonás no quiere ir, y después Jonás dice por qué no quiso ir. Nosotros nos quedamos en que Jonás lo que quería es que la gente de Nínive se muera. Por eso es que no quiso ir. Él se va a Tarsis todo porque él quería que los de Nínive mueran. No quería que se salven. Porque cuando se salvan le dicen, ¿ves? Por esto no quería venir. Porque ya sabía que tú los ibas a perdonar. De por esto no quise venir. Y se enojó, se molestó. Porque la prédica de Jonás, acordémonos, él no fue y les predicó arrepentimiento a Nínive, no fue y les dijo arrepiéntanse porque el Señor. No, su prédica, su mensaje evangelizador, ¿ya? Su intenso poder de convencimiento fue pararse en medio de la plaza de Nínive, mirar a toda la gente y decirle: de aquí a 40 días se mueren, chao. Esa fue su prédica. Y se fue, se subió a una montaña, buscó una sombra y se puso en primera fila esperando a ver cómo morían. Se puso allí, se puso a la sombrita y cuando llegó el día y no pasó nada, dijo: por eso no quería venir, ya sabía que tú los ibas a perdonar. Y Dios le dijo: yo no puedo tener compasión de esta gente que no sabe distinguir su mano derecha de su mano izquierda. De la gente de Nínive, ahora entendamos por qué los odiaba Jonás. Cuando ellos entraron a Israel, estrellaron a los niños contra los muros. Les abrían los vientres a las mujeres embarazadas. Eran unos salvajes. Los asirios han pasado la historia por ser de los más atroces. Era su estrategia. Ellos se enfrentaban a alguien y trataban de ser lo más aberrantes para que nadie quiera pelear con ellos. Esa era su forma de ver las cosas. Si lo disfrutaban o no, sí, seguro. O sea, para llegar a hacer esas cosas algo no tiene que estar bien. Pero su intención era esa, ¿no? Evitar pelear. Y cuando llegan a Israel hacen eso. ¿Se acuerdan? De que Eliseo va y lo queda mirando a este hombre. No, perdón, Elías. Elías lo va a ungir como nuevo rey y lo queda mirando. Y lo miraba tan intensamente y tan fuerte que el hombre se avergonzó. Y dice: ¿por qué me miras así? Yo veo lo que tú vas a hacer a los hijos de Israel. Dice: a sus mujeres abrirás el vientre, a sus niños estrellarás contra el muro. Y este tipo levanta los ojos y lo mira y dice: ¿pero qué es tu siervo, este perro, para hacer tan grandes cosas?
Elías estaba horrorizado de las cosas que iba a hacer, pero al otro le parecían grandes cosas. Esa era su moral, su moralidad. Entonces esta gente había crecido así. Y en el mundo hay gente que ha crecido así, que nunca han oído acerca de Dios, que bueno, por ahí no saben. Realmente no saben. Hay algunos que sí, que desde niños mal que bien los llevan a la iglesia, los llevan a misa, los hacen practicar, pero hay otros que nada, nada de nada. Porque los padres están viviendo o están en hogares disfuncionales y en realidad todos los sobrellevan y nadie les muestra amor o los educa. O los padres están viviendo una vida tan en rebeldía delante de Dios que con qué cara les van a decir algo. Y entonces crecen sin tener conciencia de Dios. Y eso vendría a ser los griegos. Pues los griegos no sabían nada acerca de Dios. Ellos tenían su propio panteón de dioses y sus dioses eran vengativos, eran manipuladores, sus dioses. Entonces, no tenían una idea de Dios como Padre. Ellos iban y ofrecían sacrificios y prometían cosas para que sus dioses los complazcan. Y tristemente, el día de hoy en la iglesia hay mucha gente que ve a Dios de esa forma. Esta parte ya nos empieza a mencionar al judío primeramente, al que sabe, al que conoció, al que se enteró, y al griego, al que nunca lo supo. ¿Por qué? Porque Dios, en su omnisciencia perfecta, se encargó de poner a toda la humanidad en igualdad de condiciones. Entonces ni el que sabía y fue instruido tuvo alguna ventaja sobre lo que ignoraba, porque en realidad no era ningún mérito, no era algo de lo que pudieran jactarse, aunque lo hacían. Porque ¿qué responsabilidad o culpa tiene un niño de nacer en el hogar que nace o de que lo críen de la forma en que lo criaron? Un dicho, ¿no? Me parece que fue Bill Gates: si naces pobre, no es tu culpa. Pero si mueres pobre, sí. Pues no eres responsable de las condiciones con las que partes. Pero en algún momento de tu vida tienes que tomar las riendas. No, es que yo no tuve la ventaja que otros tuvieron, no tuve la educación que otros tuvieron. Me gusta leer biografías de personas de toda clase, ¿eh? Personas, grandes empresarios, científicos, criminales, porque encuentras patrones, encuentras cositas. Nada es por accidente. No hay casualidades, hay causalidades. Y había un hombre llamado, tal vez hoy poco se sepa de él, pero en su momento pues creo que fue el hombre más rico del mundo, un griego, Aristóteles Onassis. El tipo hizo un imperio de la nada. Venía de la pobreza absoluta, no tuvo mayor educación, pero fue una persona que preguntó, bueno, ¿dónde está el movimiento? ¿Dónde es que se genera más riqueza? ¿Dónde es que hay más dinero? En tal, ahí se metió. Empezó desde abajo, avanzando, fue trabajando, fue destacando, se hizo un imperio. Y no es un lunar en la historia, hay mucha gente así. Y ojo, algunos, no, pero es que ya para mí ya pasó el tiempo. No, hay quienes empezaron muy jóvenes, cierto, pero hay quienes lo han hecho tarde. Y es más, no, pero yo no leo esas cosas, hermano, yo no me entero, yo solamente en la palabra. Bueno, en la palabra aparece un hombre llamado Abraham, que empezó a los 75 años. O sea, el momento en que todo el mundo está pensando en ya, voy a descansar, aquí llegamos, ¿no? Toda su vida se había dedicado a una cosa, conocía un solo oficio, hacer ídolos,
Ese era el negocio de la familia y Dios lo manda a los 75 años, por una palabra que Dios le da, se va y empieza a hacer algo que no había hecho antes, a criar animales y a sembrar la tierra. Y en una actividad completamente nueva, ¿quién empieza algo a los 75 años? Pero se fue, empezó y Dios lo prosperó. Y se volvió un hombre muy rico. Entonces, no hay edad. Bueno, pero es que eso era en esos tiempos. Bueno, ¿has visto el Kentucky Fried Chicken? ¿Han visto esos restaurantes? El coronel Sanders, el que fundó esa compañía, la fundó y la empezó con su jubilación. O sea, no era ningún mocoso. Se jubiló, lo liquidaron, le dieron el dinero y entonces el tipo decía, ¿y ahora qué hago? No sabía nada, lo único que le habían dicho es que el pollo que él preparaba era bien rico. Se puso a freír pollo y a venderlo. No hay, es que yo no he tenido la educación, yo no tengo... Todos tienen algo de parte de Dios, todos. Bien, yo desde que vi la historia de este tipo que se hizo rico vendiendo piedras, ya está. O sea, si antes no lo entendían, acá ya está. No se trata del negocio, de la idea, se trata del favor de Dios simplemente. Porque si este tipo le vendía su idea a un montón de gente, nadie se la compraba, nadie le iba a... Oye, ¿quién te va a comprar piedras? ¿Qué idea más tonta? ¿Qué idea más boba? ¿Quién te va a pagar 5, 10, 20 dólares por una piedra que la recoge del suelo gratis? No, pero le pones ojitos y la ponía en una cajita y ponía la leyenda, esta necesita tomar sol tantas horas. Absurdo, totalmente absurdo. Nadie le creyó, ¿quién te va a comprar eso? Se lo compraron. Se hizo un millonario con esa. Su inversión era mínima. Sus ganancias eran del 500, del 1000%. ¿Qué era? Una piedra y un poco de cartón para hacer la caja. Cuando leí esa historia dije, no, este tipo es creyente de todas formas. Este tipo es creyente de todas maneras, porque para hacer algo así de absurdo y que funcione, sin fe, imposible. El tema es, el judío o el griego, Dios le da igualdad de condiciones a todos. A todos los pone en la misma línea de partida, para que nadie tenga ventaja. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el momento en que tú tomas la decisión de creer, Dios se va a encargar de que cada vez tengas mayor capacidad de creer. Pero empieza con una decisión. Pero es un círculo vicioso. Tú le das el amén a Dios. Hermano, pero es que no sé, no entiendo. No te preocupes. En determinada ocasión Jesús le dijo a alguien, puedes creer al que cree, todo es posible. No creo. Ayuda a mi incredulidad. O sea, dijo, Señor, yo creo y quiero creerte, pero me doy cuenta que me cuesta. Ayúdame. Ok. Te ayudo. No sé cómo va a ser, no importa. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Recordemos, por favor, hacer el cambio a partir de aquí y siempre. Cuando encontremos la palabra justo, ¿de qué estamos hablando? De creyente. Cuando encontremos la palabra justicia, ¿de qué estamos hablando? Fe. Hagan el cambio, háganlo automáticamente. Mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si la justicia es fe, ¿qué será la injusticia? Lo opuesto, incredulidad. Porque ambas cosas son decisiones. Creer es una decisión y no creer también es una decisión. Porque al final
No creer no es que no creas, no creer implica que estás creyendo, pero algo distinto. Ahora, si es algo distinto a lo que Dios dice, ¿de dónde salió? O sea, si Dios te dice sano, no, pero es que mire, ¿quién te está diciendo enfermo? ¿A quién le estás creyendo? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda falta de piedad. ¿Qué cosa era la piedad? ¿Qué cosa era el impío? El que desprecia las cosas de Dios. Entonces, si yo no le doy valor a las cosas de Dios, ay, sí, esa gente perversa. No, no solo es esa gente perversa. Porque si yo valoro algo, no lo dejo tirado, no lo doy por hecho, no lo descuido. Toda impiedad, toda falta de piedad, falta de cuidado, de amor hacia las cosas de Dios. E injusticia, falta de creer en las cosas de Dios, pero lógico. Si no las estoy cuidando, si no las estoy apreciando, es porque no las creo. Si las creyera y las descuidara, qué contradicción, ¿no? Si las descuido es porque no las creo y viceversa. Y si no las creo, tampoco las voy a cuidar. La impiedad y la injusticia van juntos. No hay uno sin otro. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A lo largo del planeta y en las diferentes etapas de la historia, toda persona que se puso a contemplar en derredor y a observar y a ver montañas, estrellas, llegó a la misma conclusión. Esto vino de la nada. Un día había nada y de repente ¡pum!, todo apareció. Así. Es gracioso, ¿no? Mucha gente que se autodefine como ateo y dicen, cuando hablan con creyentes, yo no creo en cuento de hadas, yo no creo en la magia, yo creo en la ciencia. Ah, qué excelente. Dime, ¿y todo lo que hiciste cómo fue? Surgió de la nada. O sea, de verdad, tú no crees en magia, no crees en cuentos de hadas, pero crees que todo vino de la nada. Sí, qué lógico suena eso, ¿no? Obvio. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. No, hermano, es que la gente que vivía esta parte del mundo, por ejemplo acá en América, ellos cómo podían saber de Dios. Si todo lo que pasó, la historia que narra la Biblia, la historia de Abraham, Isaac, Jacob, todo eso fue al otro lado del mundo, hermano. Fue allá, en Medio Oriente, ¿no? En Israel, en toda esa zona de allí. Aquí que se iban a enterar, aquí ni siquiera sabían que estaban por allá, aquí cada quien en su mundo, cada cultura en lo suyo. Era imposible que supieran esto, por eso ellos adoraban al sol, a la luna, a los montes, ¿no? Porque ellos no tenían forma de saber, hermano. ¿En serio? ¿No tenían forma de saber? ¿Seguro? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo por medio de las cosas hechas. Dios nunca se deja sin testimonio. No hay excusa ni el argumento de que no podían saberlo. Lo supieron. Que no quisieron tomarlo es otro tema. ¿Por qué está tan seguro? Ya lo hemos mencionado antes, había una de las culturas preincaicas que surgieron aquí en la costa al sur de Lima, fue la cultura chincha,
que se dedicaban principalmente a la pesca y que en determinado periodo su expansión era no solo esa pequeña provincia, sino una buena parte de la costa. Pero en los Chinchas no hay muchos restos porque recordemos que la mayoría de restos que tenemos de culturas anteriores son templos, son ciudades con gráficos de sus deidades, sus cosas. Los Chinchas no dejaron muchos restos, uno porque estando frente a la costa, bueno, no construían con piedra como los incas, no construían barro como Chanchán, ahí hacían sus construcciones que no han perdurado a lo largo de la historia, ¿no? Sus cerámicas, sus cosas tampoco tenían imágenes de dioses porque en la religión Chincha, y esto es algo que se descubrió no hace mucho, posterior a que yo terminé el colegio, bueno, por ese tiempo se descubrieron muchas cosas, ¿ya? Caral se descubrió en el 97 y yo terminé en el 96. Entonces hay muchas cosas de la historia que han ido entrando. Y acá siguen entrando. O sea, estamos en un lugar, la historia que conocemos, que yo conocí, no fue la misma historia que le enseñaron a mis padres, no es la misma historia que le están enseñando a mis hijas, y no es la misma historia que van a tener en 20 años, porque cada nada desentierran algo y hay que reordenar todo, hay que volver a acomodar todo. Que se creía que Chavín era la más antigua, sí, 2000 años de antigüedad, ahora se descubre que no, está Caral, 5000 años, ahora acaban de encontrar unas que son de 6000 años, 7000 años. Un rato desentierran otra cosa de 9000 años y seguimos. Porque así es. Y lo curioso es que los restos que encuentran, ¿no? Los grabados, las cosas que ellos han dejado comunicando, son cositas bien curiosas, ¿no? Pero bueno, los Chincha, su religión era monoteísta y su credo era que ellos adoraban al Dios y creador de todo, de los cielos, sí, así en plural, y la tierra, que era un Dios tan grande, tan maravilloso, tan glorioso que no se le podía hacer imagen porque era ofenderlo. Si uno trataba de representarlo con algún tipo de imagen, lo estaba ofendiendo porque él era demasiado grande como para que se le haga algo que lo asemeje. Que lo único que podía hacer y debían hacer las personas era vivir agradeciéndole todos los días y desde su corazón. Que esa era la forma en que se le tenía que honrar. ¿Quién les enseñó eso? ¿De dónde sacaron ellos esa idea? Y ojo, no fueron los únicos, ¿no? Dios no se deja sin testimonio. De nuevo, Abraham era un fabricante de ídolos y Dios le habló. Cualquiera que se ha puesto a observar, cualquiera que honestamente se ha puesto a mirar, Dios le ha hablado a través de la misma creación. O sea, no era necesario que tuvieran. Es mucho mejor, ciertamente, tener hoy a la mano algo escrito, algo más firme, más confiable, pero Dios es suficientemente capaz de hablar. Él nunca se ha quedado mudo. Nunca, no tienen la Biblia, ahora de qué forma me revelo a ellos. ¿De verdad creen que hacía eso? No, pero ellos ¿qué van a saber? Miren, hace poco les voy a contar algo que no sé si saben, pero me parece que lo compartí en los videos. Acerca de una de las deidades. Ustedes saben que adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban las estrellas, pero hay un dios, ellos grabaron una imagen, Viracocha, y que este dios era un dios con barba. Recordemos que la gente, los indígenas aquí, eran lampiños, pero este Viracocha era un dios con barba, que se les había presentado, que les había hablado, les había enseñado y les había dicho que iba a volver al final. ¿Quiénes son eso? ¿De dónde sacaron ellos eso? Cuando llegaron los españoles y les empezaron a hablar de Jesús, la mayoría se convirtió rapidito porque este es Viracocha.
¿Cómo sabían ellos eso? Es que Jesús, hermano, desde los 6 años hasta los 30, desde los 12 años hasta los 30, no se escribe en la Biblia, ¿no? Pero él levitó, así se fue al Tíbet y les enseñó allí a los del Tíbet, ¿no? También se vino acá a América y enseñó allá en Norteamérica y enseñó. Bien, Jesús antes de nacer se le apareció a Abraham, se le apareció a los padres de Sansón, se le apareció a varios. O sea, si él quería aparecerse, no necesitaba esperar hasta tener un cuerpo físico para hacerlo, se aparecía ya. Y si se apareció acá, como aparecer fue porque es demasiado. Hay muchas similitudes, es muy parecido, como para que. Pero les habló. Ahora, esa es una leyenda, porque claro, no se puede mostrar, ¿no? Pero es una leyenda que ellos tenían. Ahora, la tenían aquí, la tenían los aztecas también. Por eso cuando llegan los españoles, y los primeros lo ven y dicen, son unos hombres blancos y con barba. El Inca sale, se pone el oro, todo, para ir a encontrarse con ellos. ¿Por qué? Porque en la mitología, aquí y allá, estaban esperando el regreso de un hombre blanco con barba. Claro, cuando después este blanco con barba se dio cuenta que solo quería el oro y le disparó todo, y ya estaban. Pero por eso fue que no respondieron de inmediato. Por eso fue que 10 millones de personas no agarraron un poquito de flechas y se acabó la conquista. No lo hicieron. Porque querían hablar con esa gente. Hay esas leyendas aquí, hay esas leyendas en México, y hay esas leyendas por diferentes lugares. A ver, ¿qué tan común es esto? ¿Qué tan probable es esto? Y resulta que por un montón de lugares en el mundo, culturas antiguas tenían ese tipo de historia. Entonces, lo que yo sé y lo que la palabra me enseña es que Dios no se deja sin testimonio. Que Él siempre encuentra la forma de revelarse. La forma más directa y más común y más habitual ha sido a través de las cosas creadas, ha sido por medio de la creación. Ha sido imposible que el ser humano se observara con un corazón honesto y sincero la creación y no cayera en cuenta de que había una mano inteligente detrás. Y al darse cuenta que había una mano inteligente, que quisiera conocer a eso. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Desde que el mundo empezó, Dios siempre le ha hablado al hombre. Siempre. De una u otra forma, pero le ha hablado. Y más veces de la que nosotros pensamos, cara a cara. Ha sido más veces de las que creemos. Y a más gente de la que está documentado. Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. La palabra es ciertamente la forma más confiable que tenemos, pero no es la única. Nos sirve para confirmar cualquier otro tipo de mensaje que pueda haber. Sí, pero no es la única. Y si la gente ignora la palabra, no es que, lo siento, no te puedo hablar porque tú no lees mi Biblia. No, Dios va a ver la forma de hablarles. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, ¿cuál es el tema? Que así como han habido personas que han prestado, que han inclinado su oído a su voz, se lo señalé alguna vez, pero lo recordamos ahora. Dios llamó a Abraham. Según los eruditos, Job, el del libro, era contemporáneo con Abraham. Ahora, si Job era contemporáneo, la pregunta ahí es, ¿por qué Dios no llamó a Job? ¿Por qué no hizo el pacto con Job? Si, según sus propias palabras, no había otro como él en el mundo, ¿por qué no hace su pacto con Job? ¿Por qué no hace su pacto con un hombre que es un adorador y llama a un idólatra, a un fabricante de ídolos? Porque después nos damos cuenta de la diferencia entre Job y Abraham. Abraham podía tener el pasado que quieras, profano y todo lo que quieras. Pero cada vez, si algo vemos en la Escritura, es que cada vez que Dios le hablaba, le creía. Como niño, le creía. No se ponía a cuestionar, no decía, pero... No, le creía. Sal de tu tierra y de tu parentela. Teniendo jubilarme y voy a salir y ve el lugar que te mostraré. ¿Dónde? ¿Qué evidencia? ¿No? ¿Qué prueba tengo? Además, ¿qué Dios serás tú? ¿Cuál de todos los que yo hago? ¿No? Le creyó. Claro, no era perfecto. Sale de tu tierra, de tu parentela, salió de su tierra, no salió de su parentela, ya lo vimos eso. Esos 25 años que pasaron desde que Dios le habla hasta el día en que tiene a Isaac en brazos, no fueron 25 años en los que Dios estuvo ahí. Vamos a ver si confías en mí. Haz esto ahora. Y sigue confiando. No fue eso, fueron 25 años en que él se demoró en entender. Y de hecho, como 13 años, 12 años antes, empezó a morirse, porque ya él le habló y le dijo, no va a ser después que Lot finalmente se aparta de él, y le dice, bueno, ¿qué me vas a dar? Siendo aquí que no tengo hijo, al final va a ser Damaseno Eliezer, quien me herede, un criado nacido en mi casa porque tú no me has dado hijo. No va a ser él el que te herede, sino que un hijo tuyo te va a heredar. Corriendo, Sara, el Señor me ha dicho que voy a tener un hijo, que voy a tener un heredero. Sí, Abraham, pero yo soy estéril, yo no te puedo dar hijos. Pero mira, está Agar, ¿no? Criada egipcia de 18 años. Duerme con ella y ella va a parir sobre mis rodillas y así vamos a tener al hijo. Él dijo, no, Sara, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo se me ocurre pensarte que yo podría estar? Pero lo haré por ti, te amo tanto que me voy a sacrificar por ti. No dice nada de eso, ¿no? Le dijo y fue bien obediente. Ahí sí no se ve que le dijera a Dios y que Dios tuviera que decirle, haz caso a la voz de Sara. No, ahí fue de frente. Después cuando Sara le dijo, bota a la criada y a su hijo, ahí sí le molestó y Dios tuvo que decirle, no te dé pena, haz lo que Sara te dice. Así como fuiste a acostarte con Agar, ahora hazle caso. Ahí sí hacías caso, cuando te conviene sí, cuando estaba rico sí, ahora no. ¿Por qué no elige a él? ¿Por qué no elige a Job? Si Job lo adoraba a diario. Vemos después a Job. De oídas te había oído. Job realmente no lo conocía y no se había ocupado, a pesar de lo tremendamente bendecido que era, de conocerlo. Job, como la gran mayoría de personas, estaba muy conforme con disfrutar los beneficios, en hacer su parte,
pero no había ido más allá. Yo hablaba cosas demasiado grandes para mí. Sí, cuñado, léete el libro de Job. Él y sus amigos. Una sarta de filosofando todo. No, pero ¿y acaso no será? ¿Por qué no le preguntas a Dios antes de hablar tanta babosada? Y yo escuchaba gente citando ahí las palabras de Job y de los amigos como si fuera algo que debemos, una verdad absoluta. La Biblia tiene registradas, por si acaso, mentiras. O sea, es la palabra de Dios para nosotros, claro, las partes en las que Dios nos habla. Pero en la Biblia hay registradas cosas que no son correctas. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Amén. Es palabra del Señor, está escrito en el libro. No, eso no es para que lo hagas. Un poquito de sentido común, ¿no? 50 céntimos de... Ahora, Job se conformó. Job era religioso, era una persona bendecida, pero él no estrechó, nunca tuvo una relación realmente cercana con Dios. Abraham sí. Abraham llegó a ser conocido como amigo de Dios. ¿Hemos de ocultarle algo a Abraham? De cuando viene a hablar con él y va a mandar a los ángeles a Sodoma, dice, ¿vamos a ocultarle algo a Abraham? Si él va, ¿no? Siendo que Abraham va a ser de Dios, porque yo sé que Abraham le va a enseñar a sus hijos a servirme, a adorarme. ¿Job le enseñó a sus hijos? Job ofrecía sacrificios por sus hijos. La pregunta, ¿y por qué sus hijos no ofrecían sacrificio como él? ¿Por qué no los trajo? ¿Por qué no puso a él? Mira, vamos a ofrecer sacrificio al Señor. Cuando Abraham llega el momento, lo lleva Isaac. Y para ellos no era raro, vamos a ofrecer sacrificio. Era algo normal. No era la primera vez que lo hacían, porque notas que Isaac va, mientras van y dicen, padre, aquí está la leña, está el fuego, ¿y dónde está el cordero? O sea, él ya sabía lo que se necesitaba para un sacrificio. Abraham lo había instruido, lo había hecho. Sí, le había enseñado a sus hijos. Job no. Ya vimos cómo terminó Isaac y cómo terminaron los hijos de Job. Dios no llama por las... Dios ve el corazón. Él no juzga como juzgan los hombres. Entonces, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La importancia de ser agradecido. Hay libros que hablan acerca de esto, incluso no creyentes, pero reconocen si una persona es agradecida, si una persona aprende a valorar el presente, es más probable que pueda alcanzar, que pueda llegar más lejos. Luego, una persona inconforme, una persona ingrata, una persona va a trabarse y va a tropezar siempre con obstáculos. Jacob huye de Esaú, después de engañarlo, ¿no? Y que Esaú se consolaba diciendo, bueno, ya cuando muera mi padre lo voy a matar a este desgraciado. Entonces le cuentan a Rebeca y le dicen, oye, Esaú anda diciendo que cuando muera Isaac va a matar a Jacob. Y Rebeca le llama y le dice, ven Jacob, te vas a ir donde tu tío, vamos a decirle a tu padre que vas a buscar esposa porque tu hermano está diciendo que cuando muera te va a matar. ¿No? Y yo no quiero que me priven de los dos en un día, así que te vas a ir. Yo le voy a decirle que no me agrada, que no quiero que pase contigo como él, que ha tomado esposas de acá de los cananeos, así que tú vas a ir allá a conseguir esposa. Se va, al parecer es asaltado en el camino, porque es imposible que él haya salido con una mano adelante y otra atrás como estaba en la noche. En la noche, en medio del desierto, no tenía nada. No lo mandaron sin nada. Le robaron. Y estando allí sin nada,
Podía renegar, podía quejarse, podía llorar. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me pasé? Pero no. Lo que hizo fue agarrar la piedra que usaba como almohada. Moisés usó una piedra como almohada. La tomó y la bendijo. O sea, bendijo el presente horrible que estaba pasando. El estar sin absolutamente nada. Además, lo estaban mandando a conseguir esposa, le habían mandado alguna dote. Y él llega sin nada. Por eso es que trabaja 7 años, porque no tenía nada. Le robaron. Pero él bendice ese momento. Si tú estás conmigo y me acompañas, te voy a servir y de todo lo que tú me des, te voy a dar la 10ª parte. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué dice necio corazón? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es oír la voz de Dios. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, átalas a tu cuello. ¿El necio qué es lo que hace cuando leímos el libro de Proverbios? El necio no escucha a Dios. Su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos. Claro, escuchaban tanto su propia voz, les parecía tan genial su propia voz, les parecían tan inteligentes las estupideces que estaban diciéndose, que no escuchaban lo que Dios les estaba hablando. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, en los deseos desordenados de sus corazones, a la inmundicia. Sus corazones, en sus deseos desordenados, no se iban por lo bueno, se iban por lo malo, por lo horrible. En la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hay lugares en el mundo donde hoy ya no se puede leer esos 2 versículos, porque se consideran como, ¿cómo es el término? Sí, ofensivos, discurso de odio. Porque lo que está haciendo aquí es explicarnos de dónde vienen todos estos más de 300 géneros. ¿De dónde salieron? Porque es cierto, no hay una... La Biblia habla en otras partes, por ejemplo, del delicado, habla del afeminado, pero este es otro tipo de persona. Porque habían entonces, así como el día de hoy, homosexuales, que no eran afeminados, no eran delicados, pero se involucraban con personas de su mismo sexo. Hay niños que crecen solamente en un marco de mujeres, no solamente tienen mamá, hermanas, tías, abuelas, todo. Y son delicados, pero no son gays. O
sea, como se han criado entre mujeres, tienen modales, tienen modismos, tienen forma de hablar como mujeres, son delicados, pero les gustan les atraen las mujeres, se sienten atraídos, no miran a un hombre, nada, y hay otros que no tienen ninguna de esas carencias. Pero entonces, ¿de dónde sale? ¿Cómo pasó eso? ¿Cuál es el origen? Y empiezas a verlo, y en lo natural no hay una homogeneidad, no hay algo en común, pueden ser muy diferentes, pero de repente pasó eso. Bueno, lo que la Biblia nos dice es que esto surge por algo espiritual. Como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, este espíritu aparece cuando las personas rechazan a Dios. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. A lo largo de los años ministrando a diferentes tipos de personas, hay 3 espíritus a los que siempre he encontrado que van juntos. Van en pandilla. Si encuentras a uno, los otros 2 están por ahí. Nunca están solos. Religiosidad, homosexualismo, orgullo. Siempre los he visto juntos. Siempre. A veces invitaba a casas de hermanos. Sí, que nosotros estamos en la iglesia sirviendo tantos años y esto y otro. Gente muy religiosa. Los hijos eran unos descarriados. Eran gente pervertida. Al principio no entendía, decía, qué raro, ¿por qué si esta gente supuestamente están consagrada y están en la iglesia, todo, por qué no están así? Es que en la religiosidad hay hipocresía, hay impostación. Pero se han visto juntos. Si encuentras a uno, el otro está por ahí. Y eso. Y el rechazar a Dios. Y es que en realidad, como hablamos en algún momento, la religión no acerca a la gente a Dios. La religión, en teoría, es el intento del hombre por acercarse a Dios, lo cual es imposible. Cristo Jesús, el cristianismo según la palabra, es Dios acercándose al hombre. Es Él dando el paso que para nosotros es imposible. Cuando la gente no logra acercarse a Él, va a empezar a fingir, va a mentir en cuanto a lo que hacen y en cuanto a lo que viven. Y al empezar a moverse en las mentiras, ¿de dónde proviene la mentira? De Satanás. Él es padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla. Las personas se están abriendo a que Satanás sea el que gobierne, sea el que les guíe, el que los dirija. Y Satanás, cuando tiene la puerta abierta, pues lo que va a buscar es llevar a la gente al otro extremo. Si la gente lo que quería era acercarse a Dios, pues que sea lo más abominable y lo más aborrecible. Y lo vemos. Personas que seguramente habrán tenido la mejor voluntad, habrán sido muy sinceros en que querían acercarse a Dios, pero terminan siendo los peores. A la hora de la hora, en el grupo que sea, terminan haciendo cosas impensadas. Pero bueno, por hoy vamos a dejarlo ahí. Vamos a continuar la próxima semana.